Puedes levantar tus manos y decir: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Tomen sus asientos. Gracias, Jesús. Diga a quien está al lado suyo: qué bueno que viniste. Porque este es un día especial. Algo hay en la atmósfera, es muy especial este día. Y yo tengo una hermana en Cristo, amiga en Cristo, compañeros de milicia, que deseamos que estuviera con nosotros. Y en este día la hemos invitado a compartir la palabra. Es una mujer que tiene pasión. Conocí a su padre con pasión por las almas. Era el primer evangelista, al menos en Chile, que se atrevió a reunir multitudes en el Estadio Nataniel. Ángel Durán Campos. Elizabeth, el púlpito está esperando. Dios te bendiga. Ella es Elizabeth Durán. Buenos días, que Dios les bendiga. Estoy contentísima, emocionada también, sintiendo la presencia del Señor por lo que Dios está haciendo. Amén. Gloria a Dios. La palabra dice que el que es del Espíritu es como el viento. Tiene esa dirección que va contra todo. Y bueno, estoy estremecida por lo que Dios está haciendo. Vamos a ir entendiendo esto a través de la palabra del Señor. Así que les voy a invitar a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Es el primer versículo que vamos a usar. Vamos a hablar acerca de 3 posiciones en las que Dios ha puesto, valga la redundancia, a los cristianos, a los hijos de Dios. La primera, por absoluta gracia. La segunda, por disposición también del corazón del hombre. Y la tercera también. Bendito sea el Señor. Me he llevado unos recuerdos maravillosos de los cultos en los que pude participar anteriormente. Y todavía saboreo la bendición del Señor. Amén. Si usted lo ha encontrado, Juan capítulo 1, verso 12. Vamos a dar lectura a esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué le parece si lo lee conmigo? Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Gracias al Señor por esta palabra. Amén. En este día, en la iglesia que yo pastoreo, en este momento están los hermanos en una parcela, porque hoy tenemos nosotros bautismo. Y me ha tocado a mí hacer algunas de las clases, preparando y discipulando a los hermanos. Y ha sido maravilloso para mí, que ya soy viejita, ya
en el servicio del Señor, poder recorrer con los hermanos que recién están empezando en el Evangelio este camino a través de las Escrituras, de ir citando a través de la palabra lo que ellos han conocido a través de la experiencia. Entonces ha sido maravilloso cuando hemos hablado de, por ejemplo, la salvación, la justificación, la santificación, el nuevo nacimiento, y vamos viendo las Escrituras y ellos apasionadamente van diciendo: sí, eso es lo que yo viví, eso es lo que yo experimenté, y van encontrando que sus experiencias están en la palabra del Señor. Entonces para mí ha sido como también muy lindo poder recorrer ese camino con ellos. Y una de las cosas de las que hemos hablado con ellos es acerca de su posición de hijos de Dios, de cómo ellos, a través de la fe en Jesucristo, ellos han llegado a ser hijos de Dios. Para poder entender que somos hijos de Dios, debemos entender lo que éramos sin Dios. Amén. Cuando estábamos sin Dios, estábamos en un estado de condenación, un legado que nos había dejado Adán, una naturaleza caída, una naturaleza que no solo éramos pecadores porque accionábamos en el pecado, sino que éramos pecadores porque había una naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando el Señor llegó a nuestra vida, nosotros íbamos con rumbo a la condenación, íbamos con rumbo porque, hermanos, esta es una descripción que muchas veces cuando estamos en evangelismo a la gente no le gusta oír. Cuando está en la lucha por la vida, cuando está obteniendo éxito, cuando está alcanzando cosas en esta vida, no le gusta oír que está en condenación, no le gusta oír que va rumbo a la muerte eterna, no le gusta oír que su vida, aunque lo haya obtenido todo, es un fracaso si no ha conocido a Cristo. Muchas veces no les gusta oír eso, pero la realidad es así. La palabra dice que el Espíritu Santo de Dios obró en ti y obró en mí y nos redarguyó de pecado. Él nos hizo ver lo que éramos. Él nos hizo ver la posición en la que estábamos y hacia dónde íbamos. Y Él nos empujó hacia Cristo, hacia el Calvario. Él nos empujó hacia la sangre de Cristo, donde fuimos nosotros y nos reconocimos como pecadores y dijimos: realmente necesito un Salvador. Como María dijo cuando ella fue visitada por el ángel, ella se gozó en Dios su Salvador, porque aunque había sido escogida para que el Hijo de Dios en su naturaleza humana naciese de ella, ella también necesitaba un Salvador. Entonces, hermanos, llegamos al punto de necesitar, de reconocer nuestra necesidad de un Salvador, y Él vino y nos lavó en su sangre y nos perdonó. Aleluya, bendito Dios. Que es lindo entrar al baúl de los recuerdos. Amén, porque a veces las actitudes cambian, pues. Parece que hubiésemos sido toda la vida santos y parece que toda la vida hubiésemos sido buenos, y a veces se nos suben los humos y andamos con aires de misticismo, y el Señor tiene que traernos el olor de la majada, de dónde Él nos sacó, cómo íbamos camino a la perdición, cómo iba peregrino en la historia de Juan Bunyan, y cómo vino una invitación de la ciudad celestial a ir y cambiar de camino, ir y cambiar de posición. Y nosotros que estábamos perdidos, cambiamos de una posición de injustos y pecadores a una posición de justos, porque el Señor no solo nos perdonó, sino que además nos justificó. Y eso significa: yo te perdono tus pecados. Y luego que dice te perdono tu pecado, oye, tú eres justo. Y uno le dice: no, si yo era pecador, no, yo ya me olvidé de eso. Tú eres justo, yo te miro como un hombre justo, yo te miro como una mujer justa. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero ahí no termina la obra.
ahora, aleluya, sino que además ahora nos dice Él, desde ahora tú serás mi hijo, porque creíste en el que yo envié, creíste en mi hijo amado, así que desde ahora yo te adopto como hijo. Y nos cambia de posición y pasamos a ser hijos de Dios. Por eso este versículo es tan lindo, dice: mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos han recibido a Cristo? Aleluya, el máximo don del cielo, aleluya, el apóstol de nuestra salvación. ¿Cuántos han recibido a Jesús en su corazón? ¿Cuántos aman a Jesús? Aleluya. A todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad. Oh, aleluya. Vivimos en un tiempo de ambiciones. Yo conocí a alguien que se apartaba del Señor, se descarriaba, vivía como quería, y cuando andaba mal, ¿sabe lo que hacía? Sacaba un carné viejo y mostraba que él era diácono del año del Ñauca de una iglesia. Y toda su gloria era ese carné. Vivimos en un tiempo de tanta ambición que la gente se enoja si tú no los nombras por los títulos que tiene. ¿Entiendes? ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Pero ¿sabes qué? Hay un título. Gloria a Dios. Hay un título maravilloso que no está puesto en un carné. Hay un título que no está escrito en libros de hombre. Pero sin embargo dice la palabra de Dios que cuando tú recibiste a Jesús, cuando yo recibí a Jesús, se nos dio una potestad. Eso significa un poder. Nosotros no tenemos solo un título de ser hijo de Dios, no tenemos solo una honra de ser hijo de Dios, sino que tenemos el poder de ser hijos de Dios. Aleluya. Les ha dado potestad de ser hijos de Dios. Y cuando tú, aleluya, Él sea la gloria. Santo es su nombre. Y cuando tú eres hijo de Dios, hermano, a lo mejor en esta vida no te va a servir de mucho en este sistema. Tú vas al hospital y no dices soy hijo de Dios. ¿Entiendes? Atiéndame al tiro. Vas al consultorio y tienes que hacer la cola igual, en el banco igual. No puedes ir diciendo soy hijo de Dios. Pero esos son los sistemas pasajeros. Todo eso va a pasar. Pero en lo eterno, en lo establecido, en la eternidad, tú eres conocido. Aleluya. La palabra dice que nuestros nombres están inscritos, ¿dónde? Que es mejor que la libreta de matrimonio. ¿Entiendes? Donde inscriben a nuestros hijos en el registro civil. Estamos inscritos en los cielos. Aleluya. Y dice ahí que nosotros somos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Nuestros nombres están inscritos en los cielos. Lo otro, como hijos de Dios, somos conocidos un poco más abajo, en las regiones celestes. Ahí donde se mueven los gobernadores de las tinieblas, en las regiones celestes, tú eres conocido. ¿Cuántos dicen amén? Yo siempre digo que esto de la guerra espiritual no hay que exagerarlo, ¿eh? Uno no puede vivir viendo diablos, demonios, dragones. Pero a veces vivimos también como pajaritos. Y andamos por la vida como pajaritos. Y usted anda gozoso adorando a su Señor en la oficina, en la universidad. Usted anda orando y usted no tiene idea que mientras usted pasa por allí, por la vida, por sus 24 horas, usted se va moviendo en un sistema caído. Este mundo está sujeto al Dios de este siglo. Estos sistemas están sujetos al Dios de este siglo. Y usted va por la vida con título de hijo de Dios. Y usted no se da ni cuenta que mientras usted avanza en luz, las tinieblas retroceden. Aleluya. Por eso es que es una potestad ser hijo de Dios. Es una potestad. Muchas veces tú no te das ni cuenta y los demonios te reconocen. Jesús todavía no pisaba la tierra de Gadara cuando el endemoniado ya estaba corriendo. No me atormentes antes de tiempo. Tú vas por la calle y la gente te reconoce. Aleluya. Una gitana se acercó a un hermano
Y usted sabe cómo son de insistentes. Y le dijo, déjame verte la suerte, déjame verte la suerte. Él le dijo, no, córrete. Y ella lo seguía, déjame verte la suerte, déjame decirte el futuro. ¿Y sabe qué hizo él? Se devolvió y le dijo, yo te voy a pasar la mano y te voy a dejar que me veas la suerte si tú me permites decirte tu final. Cuando le dijo así, la mujer le dijo, tú eres cristiano. Y se fue corriendo. Aleluya. Autoridad de hijo de Dios. Lo segundo que podemos ver, que cuando somos hijos de Dios, tenemos algo maravilloso. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando ustedes oren, van a orar así: Padre nuestro, Padre nuestro. Yo hace 3 años partió mi padre a la presencia del Señor. Él fue mi pastor, mi padre. Y yo lo amaba tan intensamente que los primeros años de casada me costó dejarlo. Me venía en crisis y me tenía que ir donde él. Y mi esposo me dejaba. Entonces cuando mi padre partió, a mí me afectó muchísimo. Pero cuando comencé a orar, el Espíritu Santo me empezó a dirigir y me decía, dile papito. Y empecé a orar, papito mío, papito mío. Y sabe que cuando empecé a orar así, vino consuelo a mi corazón del dolor de la partida de mi padre. ¿Sabe cuánta gente reza, ora o repite el Padre Nuestro? Pero ¿sabe a cuántos oye Dios? Solo a los que son sus hijos. A usted muchos le podrán decir, papá, mamá, pero usted conoce la voz de su hijo, ¿no? Usted conoce el chillido a veces agudo de su hijo, de su hija, que le está diciendo papá, mamá. Usted lo conoce porque es suyo, es su hijo, es su hija. Yo quiero decirle una cosa, que cuando estábamos sin Dios, nosotros estábamos sin rumbo, nosotros estábamos huérfanos, nosotros, perdone la expresión que voy a usar, pero éramos guachos. Pero desde el momento en que Él nos recogió, nosotros tenemos Padre en los cielos, de haber estado, hermano, condenado, de haber estado sin dignidad, de haber estado sin futuro. Él nos dio vida eterna, nos justificó, nos dio vestiduras de hijo, aleluya. Nos amó tan intensamente que Él dijo, este es mi hijo, muerto era y ha resucitado. Este es mi hijo que me ha sido devuelto. Vístanlo, cálcenlo, pónganle anillo en su dedo, hagan fiesta a su nombre, a su nombre. Oh, aleluya. Es un privilegio tuyo, es un privilegio tuyo, aleluya. Los que han sido lavados en la sangre de Cristo, cuando dicen Padre, los cielos se estremecen. Los que han sido lavados en la sangre de Cristo, cuando oran y dicen, como dice el apóstol, Abba Padre, Abba Padre, papito, papito, aleluya. El Espíritu Santo de Dios que está en ti gime dentro tuyo por la paternidad de Dios, aleluya. Estás ligado a Dios por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Somos hijos de Dios. Oh, santo es su nombre. Esta es la primera posición en la que Dios nos ha puesto. Aleluya, no nos costó nada. Esto fue por absoluta gracia. Y el único medio que tuvimos que tener fue la fe en su Hijo. Absoluta gracia. La segunda posición en la que el Señor nos puso, me gustaría leer un versículo del libro de Isaías. Hay muchos, pero quiero leer este. Cuando se habla acerca de Jesús, del Mesías, en el libro de Isaías, cada vez que se habla y se profetiza acerca de Él, se habla como está aquí en el 42:1 y dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré,
mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Cada vez que Isaías profetiza acerca de Jesús, él dice en el nombre de Dios, mi siervo. ¿Puede un hijo ser siervo? Cristo, siendo hijo. Filipenses en el capítulo 2 dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo. Todo hijo de Dios tiene que ser siervo. Y aquí donde empiezan los problemas. Porque ser hijo es maravilloso. Pero hay muchos hijos que quieren ser caprichosos, que quieren ser hijos malcriados, que quieren ser hijos sin deberes, que quieren ser hijos regalones. Pero el Señor, cuando te llama, te mete en un proceso en el que tienes que volverte siervo. Y este asunto es al que tú te tienes que rendir. Tú te tienes que rendir. Cristo dijo: a mí nadie me quita mi vida, yo la pongo. Cristo voluntariamente se hizo siervo y se humilló para poder venir en rescate por nosotros. Cristo. Y nosotros, los que hemos sido llamados hijos, nosotros sobre quien se ha derramado el espíritu de adopción, también tenemos que llegar a ser siervos. Hoy ustedes están celebrando este culto misionero. Hoy ustedes están viendo como una familia lo deja todo para ir a levantar una obra en el nombre del Señor a otra ciudad. Hoy ustedes están recordando a cada misionero que han enviado a distintas ciudades de este país. Hoy ustedes están recordando que hay gente que se sigue negando. Los siervos, el servicio, el decir soy siervo de Dios, no tiene nada que ver con jerarquías. Fíjese que Filipenses nos establece que Cristo dejó su estatus, su jerarquía, su gloria, su honra, su deidad, y se humilló para ser siervo. Hoy día cuando decimos el siervo de Dios, la sierva de Dios, pensamos que estamos hablando de una jerarquía, de un estatus. No, estamos hablando de alguien que se negó a sí mismo, de alguien que renunció. Cristo dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Siervo significa esclavo. Un esclavo no tiene sueños propios. Un esclavo no tiene proyectos propios. Un esclavo no trabaja para sus propios proyectos, trabaja para otro. Sueña en lo que otro está soñando. Él se proyecta en lo que su amo se proyecta. Él no tiene nada propio. Él solo sirve. Él solo obedece. Él no busca sus propias ambiciones. Él se niega. Eso es lo que hizo Cristo cuando estuvo en esta tierra. Él dijo: nada de lo que yo hago, de lo que yo hablo, lo hago de mí mismo, sino que hago lo que el Padre me ha enviado a hacer. Oh, aleluya, gloria al Señor. Cristo se hizo siervo y nosotros tenemos que aprender a ser siervos y siervas del Señor. Gente que se niegue a sí mismo, gente que se niegue por causa del evangelio de Cristo. Tal vez no todos ustedes están en misiones, pero todos ustedes están involucrados en que la palabra de Dios sea extendida en toda esta nación. Ustedes se tienen que negar, ustedes se tienen que apartar para orar
ser un siervo, una sierva se niega a sí mismo para poder hacer la voluntad del que lo llamó. Oh, aleluya. Señor, Señor, ábrenos. Cristo les habla a los que le escuchan. Dice que llegará el día que dirán: ábrenos. Y Él les dirá: no os conozco. Malaquías dice: si yo soy Señor, ¿dónde están los que me obedecen? ¿Dónde está mi honra? Tanta gente que se llena la boca diciendo Adonai, diciendo mi Señor, pero no se niegan a sí mismos. Cuánta gente que vive su vida a su manera, cuánta gente que le duele involucrarse, cuánta gente que le duele la obediencia, cuánta gente a la que el Espíritu llama a la oración, llama a la búsqueda, llama a la entrega y se niegan una y otra vez. Yo quiero decirle que la iglesia de Jesucristo necesita en este tiempo menos señores, menos caciques, como dice el dicho, y más indios. Aleluya. Se necesitan menos señores y más siervos. Se necesita menos arrogancia y más humildad. Se necesita menos títulos y más servicio. Aleluya. A su nombre. Santo es su nombre. Los siervos no buscan fama. A veces es inevitable, pero no la buscan. Oh, aleluya. Quiero contar un testimonio breve. Hay gente que como siervos sirven en los lugares donde nadie quiere servir. Amén. Ellos van a esas poblaciones donde no se mete nadie. Oh, y que cuando una vez me tocó a mí ir a buscar un joven a un recoveco en una población, clamé como nunca, hermano. Por Dios, qué terrible. Una vereda, casas aquí y una vereda de 1 metro en medio y llena de hombres en la oscuridad. Y ahí tuve que ir a sacar a uno de la droga. Pero yo no era conocida ahí, iba puro clamando. Y encima iba con una hermana pituquita, linda, preciosa, llena de anillitos de oro, taconcito. ¡Ay, Señor! Yo puro clamaba, haznos invisible, Padre, haznos invisible. Pero hay gente, siervos del Señor, que han sido llamados a esos lugares. Y ellos se meten a esos callejones y se meten a esos lugares. Y los hombres están jugando con sus cuchillos y están vendiendo la droga. Y los ven pasar y dicen: hola, hermanito. ¿Cómo está, hermanito? Yo tengo unos siervos así en mi iglesia. Y van a predicar y se levantan, porque en esos lugares predican al aire libre, pero a las 2 o 3 de la mañana. ¿Ves que no duermen? A esa hora tienen que levantarse a predicar. Hay otros siervos que trabajan en las cárceles. Ahí hay que ser siervo para ir, pues, mi hermano. Te humillan desde que estás en la puerta. Hay que ser siervo para estar visitando las cárceles 2 o 3 veces por semana. Porque tú no los puedes abandonar. Y había un pastor que trabaja en la cárcel. Y ese pastor iba entrando por un pasillo con rejas. Y por el otro pasillo con rejas, un espacio en medio, un patio en medio, va saliendo un reo que va a presentarse ante el juez. Y ese reo no es cristiano. Él sabe que ese es el pastor, sabe que ahí hay iglesia, pero él no es cristiano. Y ha sido encontrado con un cáncer terminal y lo desahuciaron. Entonces, cuando ve que el pastor va entrando con su Biblia, los gendarmes le van abriendo las puertas y el reo le grita: pastor, dígale a Jesús que me sane. Y el pastor lo mira y le dice, y sigue caminando con su sonrisa amable. Y el reo le vuelve a gritar: pastor, dígale a Jesús que me sane. Y el pastor le dice amablemente. Entonces el reo se desesperó, detuvo a los gendarmes y se paró en la reja y le gritó con desespero: pastor,
Dígale a Jesucristo que me sane. Y el pastor se detuvo y lo miró y ya no hizo nada porque no sabía qué pasaba. Y el reo se fue quebrantado. Y el pastor se fue al templo a predicar. Al tiempo después el pastor lo vio llegar al templo, al hombre. Y el hombre se le acercó y le dice: pastor, ¿se acuerda cuando yo le grité? Y él le dice: sí, me acuerdo. Le dice: usted no sabe lo que pasó ese día. Usted iba caminando por el pasillo y Jesucristo iba delante suyo. Y yo lo vi. Y cuando yo lo vi, yo dije: Jesús me puede sanar, pero yo soy tan re malo que me da vergüenza decírselo directo. Así que mejor se lo digo al pastor. Entonces yo le gritaba: pastor, dígale a Jesús que me sane. Y usted no entendía, usted no estaba viendo lo que yo veía. Pero cuando le grité la última vez con desespero y usted se sorprendió, Jesús se detuvo y me miró. Aleluya. Y Cristo me sanó, le dijo. Yo tenía cáncer terminal y ahora estoy completamente sano. ¿Sabes por qué? Porque había un hombre, un siervo negado. Aleluya. Bendito sea su nombre. Santo es su nombre. Por eso es que cuando se habla de Cristo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. No hay siervo, no hay hombre negado, no hay sierva, no hay mujer negada que no sea respaldada por el Espíritu de Cristo. Oh, aleluya. Por eso es que cuando Pablo le escribe a los filipenses, dice que él cree que por la suministración del Espíritu de Jesucristo y por las oraciones de los filipenses será liberado, dice. Porque él escribe esa carta desde la cárcel y él dice: por la suministración del Espíritu de Cristo, creo que pronto estaré con vosotros. Oiga, yo quiero decirle que no hay siervo que pueda decir: Dios me ha desamparado. Todo hombre y toda mujer que se niega por la causa de Cristo es respaldado por el poder de Jesucristo. Dios no respalda soberbio, Dios no respalda arrogante, Dios no respalda constructores de torres de Babel, Dios no respalda ambiciosos, buscadores de sueños personales. Dios respalda siervos. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Santo es su nombre. Santo es su nombre. Oh, aleluya. Espero que las cantidades no disminuyan. Les dije cuánto eran hijos. No pude ver tantas manos. ¿Cuántos son siervos? Aleluya. Gloria a Dios. Y si tiene duda, hoy día por lo menos como proyecto de siervo con fe, levante la mano. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Santo es su nombre. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, vamos al último y tercer punto. El apóstol Pablo ha tenido su conversión, que ha sido maravillosa, preciosa. El hombre quedó ciego del impacto de haberse encontrado con Jesús. Se mete a la ciudad 3 días. Él está en ayuno y el Espíritu Santo le habla a Ananías y le dice: anda ahí a la calle a la derecha, ahí está Saulo. Tú vas a ir y vas a orar por él, porque he aquí que él ora. Y el Señor le ha hablado y le ha dicho que Ananías va a ir y va a orar por él. Así que tú tienes que ir a orar por él. Y Ananías, como muchos de nosotros, somos siervos con argumentos a veces. Amén. Y dijo: Señor, pero ese hombre tiene tan mal testimonio, Padre. ¿Cómo voy a ir donde ese hombre que ha perseguido a tu iglesia, que ahora viene con cartas para perseguir a tus hijos en esta ciudad? ¿Cómo? Anda, porque él te está esperando. Y Ananías fue. Y ese es el versículo que quiero que leamos. Verso 15.
El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Anda a orar por él. Anda a orar por él. Bendito sea el Señor. A veces es tan difícil obedecer porque no vemos nada, y decimos: Señor, ¿cómo voy a ir a orar por ese Señor si no me habla, no me mira, no me quiere? Y el Señor te dice: anda, anda, anda. Y ahí se mueven los siervos del Señor. Pero mire, a mí me gusta la palabra, que es la tercera posición en la que tiene que estar un hijo de Dios. Ve, porque instrumento escogido es este. Los antiguos pentecostales usaban mucho esta palabra. El Señor mandó un instrumento. Amén. Llegó un instrumento a mi casa. Los instrumentos están diseñados con un propósito. Con un propósito. Y nadie a veces entiende el valor de un instrumento hasta que no cae en las manos del que sabe usarlo, del que sabe, en el caso de los instrumentos musicales, sacarle el mejor sonido. ¿No es así? Aleluya, bendito sea el Señor. Ser un instrumento significa cumplir con el propósito de Dios. El pastor oró por una familia completa que ha decidido ser instrumento de Dios, hacer lo que Dios les ha mandado hacer. Hermanos y hermanas, si es difícil encontrar siervos, si es difícil en este tiempo duro en el que vivimos encontrar gente negada, muchas veces las tinieblas se ciernen con tanta fuerza y vemos tantos engañadores que se levantan, como dice Pablo profetizándole a su hijo Timoteo: en los postreros tiempos vendrán engañadores. Y vemos tanto de eso que a veces nos es difícil ver los instrumentos. Pero hay instrumentos. Hay hombres y mujeres que le siguen diciendo sí al Señor. Hay hombres y mujeres que siguen diciendo amén. Hay hombres y mujeres que, como Isaías frente al trono, que yo creo que Isaías, hermano, yo no sé si ha leído Isaías capítulo 6. El hombre está ahí frente al trono de Dios y Dios le habla después de quemarle la boca. Dios le habla y es el único que está en el templo. Él es el único, aparte de los serafines que están volando ahí, pero que ya tienen un trabajo determinado y que nadie les va a cambiar el trabajo a ellos. El único que está ahí es Isaías. Y Dios habla y dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el único que está ahí es Isaías. Y Isaías está llorando porque seguramente le duele la boca. Se la quemaron. Y él está pensando: soy un hombre inmundo de labios. Y la voz de Dios lo estremece. Y seguramente Isaías miró para un lado y miró para otro. ¿A quién le estará diciendo? Hay algunos que llevan años mirando para los lados. ¿O no? Y el Señor sigue diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías se percató y dijo: a mí, Señor, a mí, envíame a mí, Señor, envíame a mí para ser un instrumento, para poder llegar a ser un instrumento de
Jesucristo. Hay que estar muerto a uno mismo. Y lo único que te tiene que apasionar es lo de Él. Lo único que te enciende, lo único que te da vida es el proyecto de Dios, es el propósito de Dios. Con lo demás cumple, con los demás te mueves en esta vida. Pero cuando te hablan del propósito de Jesucristo te enciendes, aleluya, porque eres un instrumento en las manos de Dios, aleluya. Santo es su nombre. Yo les conté la otra vez que prediqué que yo soy muy miedosa. Soy así. Yo no hablo mucho del terremoto porque yo tuve muy mal testimonio en el terremoto. Por eso no hablo. Lo único que le puedo decir que mi voz, imagínense la voz que tengo. ¿Cómo diría yo? ¿Cómo se imagina usted que yo decía, cúbreme con tu sangre, Señor? A todo lo que da, hermano. Pero sabe, cuando Dios me llamó a mí a predicar, hace 20 años atrás más o menos, me llamó a predicar y a mí me pasó lo mismo que Isaías. Yo me miré y vi que era mí. O sea, yo iba a una iglesia y hablaba 2 o 3 palabras y el profeta se acercaba y me decía, eres instrumento, Dios te va a usar. Y yo le decía, estos no tienen temor de Dios, andan hablando en el nombre del Señor. Me iba molesta para mi casa. Hasta que un día Dios usó a mi esposo, que era profeta, y me dice, que el Señor me va a levantar como predicadora. Lo ministré como 1 hora. Porque yo miraba para todos lados y yo decía, yo no. Pero llegó el punto en que Dios afligió mi alma. Y Dios me empezó a hablar. Yo estudiaba en el Instituto Bíblico, era profesora de la escuela dominical. Y mi placer era enseñarle a los niños. Porque los niños a ti no te cuestionan. Entonces yo estaba estudiando para enseñarle a los niños. Y en ese proceso Dios me empezó a llamar, pero yo empecé a hacerme la lenza y yo decía, no, yo no sirvo. Toda esta gente anda turbada, toda esta gente que anda hablando. Y entré en un estado de angustia tan grande. Y en ese proceso me acuerdo que en el instituto hicieron un culto de capilla, invitaron a una hermanita, que en ese tiempo nadie la conocía, era la primera vez que venía a Chile, la hermana Dina Santa María. Y dijeron que era una mujer que predicaba. Estoy hablando hace muchísimos años, entonces una mujer que predicara. Entonces yo dije, Señor, si realmente usted cree que yo puedo servir para algo, si realmente usted no está equivocado, Señor. Le argumenté un poco, le dije, hábleme por esta mujer que voy a ir hoy día al culto. Me puse detrás de un pilar grande que hay yo estudiaba en el antiguo Instituto Bíblico Pentecostal. Y tiene unos pilares cuadrados así la capilla, y me puse detrás de uno de esos. Y la mujer empezó a contar su testimonio cuando había ido a Nicaragua. Y cómo Dios la usó, y cómo Dios la salvó de los sandinistas, y cómo Dios milagro en medio de las persecuciones, y cómo Dios la rescató. Cuando yo oí todo eso me puse a llorar, pero no de gozo. Yo le dije, más encima usted me manda a la más valiente de todas las mujeres. Me puse a llorar y yo le dije, con mayor razón me doy cuenta que yo no sirvo. Le dije, yo no sirvo. Todo eso en mi mente, yo me corría las lágrimas y me secaba detrás del pilar. Y cuando yo empiezo en ese conflicto a llorar, ella, el Espíritu Santo en ella habla y dice, no digas que no sirve. Y yo ya me puse como a media hora, porque cuando yo estoy como muy conmovida me ahogo, me vienen unos soponcios. Me empecé a ahogar. Y yo dije, Señor, pero si yo soy tan cobarde, Señor. Y ella dice, no digas que eres cobarde. Y yo ahí ya empecé a sollozar y como la gente al lado ya me estaba mirando, me tapé la cara con el pañuelo que llevaba. Así me tapé la cara y le dije, no puedo, ya en forma definitiva, no puedo.
puedo. Y ¿sabe lo que ella dice? No digas que no puedes, porque yo de los cobardes hago valiente. Bendito sea el Señor. Hermano, ¿usted cree que yo salí a obedecer? Me fui llorando para mi casa y peleando con Dios. Y le dije, no puedo, no, si yo no sirvo. Yo hija de pastor, hija de evangelista, yo había visto todo lo que los siervos de Dios sufren. Yo no quería, si de hecho mi esposo ya me anduvo estafando porque yo me casé con él cuando él era hermano. Yo me había prometido a mí misma no casarme nunca con un pastor. Y después que nos casamos, nos quiero un pastor. Entonces yo tenía mis metas humanas y eso no encajaba. En lo que Dios me hablaba no encajaba. Y sabe que hasta que vino Dios y Él me habló y me mostró una visión y me habló y me dijo, tú predicas, me dijo, se me apareció, tú predicas. Y yo hasta en la visión incrédula me largué a reír. Y le dije, no, si yo no predico. Y me dijo, sí predicas. Ya molesto. Y me muestra una visión, hace así con la mano y me muestra una visión y yo me veo predicando en una congregación como estoy esta hora aquí, predicando. Y mientras yo predicaba yo sentía ríos de agua viva mientras yo predicaba en la visión. Y entonces cuando para la visión yo quedo asustada y le digo, uy, sí predico, le digo. Y entonces él me dice, sí predicas y vas a predicar, me dice, hasta cuando no tengas a quien predicarle. Y cuando no tengas a quien predicarle, le vas a predicar a la luna, al sol, a las estrellas, a los árboles, pero vas a predicar. Y cuando eso, yo me levanté de eso, hermano, impactada, llorando. Y le digo a mi esposo, Dios me dijo que tengo que predicar. Y yo estaba como loca y me dice mi esposo, ya, él entusiasmado porque él era fan mío, ¿me entiendes? Él era el más feliz de todo. Él, ya, qué bueno, yo te apoyo, me dijo. Hace 20 años, ustedes están acostumbrados a esta libertad ahora. Hace 20 años esto era otro cuento, ¿no es cierto, pastor? Pero él dijo que sí. Y dijo, vamos a hablar con tu papá, que era mi pastor. Y yo me voy a donde mi papá y le digo, papá, el Señor me mandó a predicar, papá. Y le cuento toda la visión y todo lo que Dios había venido haciendo conmigo. Y cae el Espíritu Santo en la mesa donde estamos hablando. Y mi papá se pone a llorar, mi mamá se pone a llorar, a hablar lengua, mi papá. Y ¿sabe lo que él me dice? En la iglesia mi papá no predicaban las mujeres. No predicaba. Y él me dice, si Dios la llamó, yo la apoyo, me dijo. Me dijo, le entrego el día martes. El día martes iban como 10 hermanitos. Me entregó el día martes, pero me entregó entre comillas porque yo predicaba nomás. El día estaba a cargo de los diáconos de la iglesia. Y yo me subí a predicar. Y estaba tan nerviosa que no me salía la voz. Y me salía un pitito así, un pitito. Y predicaba como 10 minutos. Y cuando yo estaba predicando, los hermanos más místicos se paraban, me chispeaban los dedos y se iban. Me hacía, y se iban. Terminaban los 10 minutos el culto y yo me iba a mi casa y me ponía a llorar. Lloraba como 2 horas. Todos los martes era lo mismo. Hasta que un día me cabrié. Pero pasó lo mismo y fui y le dije, Señor, si no fuera porque yo sé que usted me llamó a predicar, no predico nunca más. Pero como usted me llamó, yo voy a seguir predicando, pero lo único que le voy a pedir es que el próximo martes usted me use como nunca me ha usado. Le dije, quíteme todos estos miedos y úseme, Señor. Y como usted me va a usar, deme ahora mismo la palabra. Hacía la bibliomancia. Mateo 23.
Fariseos hipócritas. Yo dije, ¿cómo voy a predicar esto, Señor? Y después me redarguí yo misma y dije, si quiero que me use, tengo que predicar lo que Él me manda a predicar. Así que preparé el mensaje, la hipocresía. Llegó el martes, yo subí y cerré los ojos. Leí el versículo y cerré los ojos y empecé a predicar y el Señor me usó. Yo sentía la presencia del Señor. Cuando abrí los ojos la gente estaba llorando y yo estaba tan contenta que no vi nada de lo que me pasaba todos los martes. Pasó igual, pero yo no lo vi, ¿me entiende? Porque yo estaba tan contenta. Y entonces hice un llamado al altar, oramos, nos arrepentimos de nuestra hipocresía. Y yo feliz le entregué al diácono. Y el diácono subió. Él no estaba tan feliz como yo. Tomó el púlpito y dijo, bueno, si Dios habló por una mula, no va a hablar por una mujer. Yo todos los martes lloraba, pero ese martes no lloré. Terminó el culto y me fui a mi casa. Me doblé mi rodilla y le dije, gracias, Señor. Porque aunque me dijeron mula, Señor, tuvieron que reconocer que tú me usaste, Padre. ¿Sabe por qué les cuento esto? Porque muchas veces ser instrumento de Dios cuesta un precio. Yo cada vez que me subo a un púlpito subo en una negación absoluta. Subo en una negación absoluta. Ser un instrumento de Dios significa pagar un precio, significa negarse como siervo de Dios, significa levantarse cuando el Espíritu te manda a levantarte, significa apartarte en la oración cuando Él te lo demanda, significa meterte en la búsqueda de Dios, significa derramar lágrimas continuas sobre esta Biblia, diciéndole, Señor, tú me has llamado a predicar tu palabra. Oh Señor, ilumíname esta palabra. ¿Sabe lo que viene a mí cuando tengo que preparar un mensaje? Yo le digo, Señor, voy a predicarle a tu esposa, a tu amada, a tu paloma, a tu perfecta. Señor, yo no me puedo subir así nomás. Deme usted una palabra, deme usted una palabra. Y yo, hermano, prácticamente puedo decirle que sufro dolores de parto para poder preparar un mensaje en la voluntad y en el propósito del Señor, y poder pararme en un altar, en una campaña, en una esquina, poder pararme en la cárcel cuando el Señor me ha llevado a la cárcel, poder ir a otros países a predicar la palabra del Señor. No es un asunto solamente de decir, ay, qué lindo, los siervos viajan, los siervos predican. Hay un precio que se paga por poder llevar la palabra de Dios. Pero yo quiero decirle que cuando tú eres instrumento de Dios, tienes una certeza en ti, aleluya, tienes una certeza en ti. Yo soy una mujer que puede tener muchas dificultades, pero cuando yo me pongo a predicar la palabra, sé que estoy en la plena voluntad de Dios, porque sé que Él me llamó a predicar la palabra. Y cuando tengo que dejar de lado muchas cosas para hacerlo, lo hago con gozo y alegría, porque un día le dije sí a Él, aleluya. Él dijo, vas a ser mi instrumento. Y yo le dije, sí, Señor. Y cada domingo que me enfrento, cada día de la semana que me enfrento a pastorear una iglesia sola, derramo mi alma en la presencia del Señor. Y Él me sustenta para poder levantarme delante de esa iglesia y poder bendecirles pastoreándolo. ¿Sabe por qué? Él me escogió. Dios no solo quiere tener hijos, muchos hijos. Dios también quiere tener muchos siervos negados, y Dios quiere tener miles y millones de instrumentos que se muevan por este mundo haciendo la voluntad de Dios, aleluya. Gracias a Dios por los Pablos, por los apóstoles de este tiempo. Gracias a Dios por los enviados. Gracias a Dios por esos benditos instrumentos que Dios envió cuando tú no tenías fuerza. Gracias a Dios por esos instrumentos que cuando Dios los manda vacían sus bolsillos por la obra de Dios. Gracias a Dios por los instrumentos que cuando tú no tenías nada llegaron a tu casa con la cazuelita calientita. Gracias a Dios por los instrumentos que un día dijeron amén y fuiste
bendecido por ello, pero tiene que llegar el momento en que tú, instrumento de Dios, que has sido tan bendecido por otros instrumentos, puedas decirle sí al Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Esta relación de nosotros, le dice Pablo a los filipenses, es en razón de dar y recibir. Usted está sentado ahí y no solo puede recibir. Usted tiene que dar, entregarse por entero. Aleluya. Como aquel niño que cuando están pasando la ofrenda, el hermanito pasa con el ofrendero y el niño le dice: está muy arriba, bájelo un poquito. Y el hermano lo baja: bájelo otro poquito. Y el hermano lo baja otro poquito. Al final lo dejó por acá. Cuando lo dejó por acá, el niño empezó a meter el pie dentro del ofrendero. Y el hermano le dice: ¿qué estás haciendo? Le dice que quiero ofrendarme yo. Oh, bendito sea el Señor. Se necesitan viudas con sus blancas. Aleluya. Se necesita gente desprendida para sostener la obra de Dios. Se necesita gente negada para ponerse de rodillas a las 2, 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. 2, 3 horas, 4 horas intercediendo por la obra, orando por los misioneros. Se necesita gente que cuando Dios le diga: levántate y anda, obedezcan, aunque les cueste. Termino diciendo esto, hermanos. Cuando yo era pequeña, mi papá pasó una prueba ministerial grandísima. El país estaba muy mal y no había trabajo. Y mi papá oraba. Y él salía a buscar trabajo y no encontraba. Entonces en la casa llegó el momento que no había nada. Tan al punto que no había nada, que se levantaban los parqués de madera del suelo para ver si se encontraban monedas que a veces caen entre las rendijas. No había nada. Entonces llegó el punto en que mi papá nos ungía. Yo soy la menor de 8. Nos ungía y oraba por nosotros para que durmiéramos y no lloráramos de hambre. Y mi papá se levantaba y oraba. Y un día en la mañana golpearon la puerta y le dice: ¿aquí vive el hermano Durán? Y él dice: sí, yo soy. El Señor me envía, dice la mujer. Y empezó a entrar con cajas plataneras llenas de cosas, llenas de mercadería, llena. Y ella le dice: me levanté esta mañana y por primera vez en mi vida Dios me habló audiblemente. Y me dice: levántate y toma esas cajas y llénalas con esto, porque ella tenía un negocio grandísimo. Con esto y llénalas con todo lo que tienes aquí, llena. Y luego le dijo: ahora te vas a levantar y vas a ir a tal lugar, a tal calle, a la casa número tanto. Ahí vive mi hijo, él se llama Ángel Durán. Y le vas a entregar todo esto y le vas a decir: el Señor te lo manda. Santo es su nombre. Aleluya. Se necesitan instrumentos. Se necesita gente que cuando Dios le hable, haga lo que Dios les manda hacer. Se necesita gente que aprenda a obedecer a Dios. Hijos, siervos e instrumentos son lo que tiene que haber en la iglesia. Póngase de pie. Oh Señor, aleluya. Cierre sus ojos, incline su rostro y levante su mano todo aquel que siente, aleluya, que Dios tiene propósito, que nada ha terminado, aleluya. Isaías Macarra Babasonora. Dios tiene propósitos específicos, proyectos preciosos. Oh, aleluya, que tiene que cumplir contigo. Levanta tu mano y dile: heme aquí. Voy a dejar de arrancar, voy a dejar de huir y voy a aprender a decir amén a tu voz.
Voy a aprender a decir amén a tu voz. A lo que tú me digas, a lo que tú me mandes, diré amén. En este día me comprometo. En este día me comprometo a tu servicio, Señor. Oh, aleluya. Me comprometo con tu reino. Me comprometo con tu obra. Me comprometo, Señor, en este día a hacer tu voluntad, así como tu Hijo Jesucristo. Oh, en el Salmo dice: hacer tu voluntad me ha agradado. Horadaste mis orejas. Oh, esclavo por amor, esclavo por amor, para cumplir el propósito del Padre. Oh, Señor, encuentra aquí en nuestras vidas personas rendidas. Nos rendimos, nunca más a nuestra manera, nunca más a nuestra manera, a la tuya. Cuando tú quieras, donde quieras, dígale, cuando tú quieras, donde quieras. Nunca más me voy a esconder, nunca más voy a agachar la cabeza, nunca más me voy a tapar los oídos. Cuando tú quieras y donde quieras, obedeceré, haré lo que tú me envías a hacer, Señor. Me rindo a ti en esta mañana, me rindo a ti, me rindo a tu propósito. Ok, amashini alabacara mamasono. Se pudren los yugos de esterilidad ahora. En el nombre de Jesús, 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 declaro libertad en tu mente, en tu corazón, para obedecer al Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Lo declaro, Señor, lo declaro. Bendigo en tu nombre a tu pueblo, a tus siervos, a tus siervas, Señor, siervos y siervas, instrumentos tuyos. Declaro tu bendición en ellos, en el nombre de Jesús. Yo soy tu niña. Él ha preparado camino. Oh, muchos antes que tú ya pagaron precio y sembraron con lágrimas. Te allanaron el camino para que tú digas sí al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Te adoramos, te damos gloria. Te damos gloria por los que van a salir de este lugar a hacer tu voluntad donde tú los envíes. Te damos gloria. Te doy gloria por los que hoy renuncian a sus cobardías y a sus temores. Te doy gloria. Te doy gloria por los que hoy se niegan, Señor, a sus propios proyectos por priorizar los tuyos. Oh, Señor, te doy gloria por cada uno de tus instrumentos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña. Gracias, Señor. Bendecimos el nombre del Señor. No me equivoqué al decirles que este es un día de esos que prepara Dios y que tú viniste porque Dios te ama y Él nos habla de diferentes formas, maneras a nuestras vidas. Me impactó la primera vez que oí a esta mujer predicar. Me impactó saber de que hace menos de un año su esposo partió a la presencia de Dios
Ella es una esposa y madre. Y aún se quedó con un niñito muy chiquito. Y tú descubres una mujer maravillosa, usada por el Señor. Detrás de ella hay una siembra en esperanza, de fe. Hace un tiempo atrás yo dije, Dios, esta mujer va a recorrer naciones predicando el Evangelio. Sin duda, así va a ser. Así será. Y de